Yo no entiendo por qué hay gente todavía hablando y hablando de que va a haber reelección cuando hay unas circunstancias políticas inmodificables. Si usted me pregunta, de 1 a 100 posibilidades de que este señor se meta en un cuento de la reelección, yo le diría 0, porque nadie se ponga con esas tonterías de que es que él se va a quedar. ¿Cómo se va a quedar? No tiene elementos de materia crítica, masa crítica que le permita quedarse. Ellos, llevar, la izquierda llevó como si fuera un gran avance, un gran paso adelante, la no reelección, para que haya un levantamiento de la norma que ellos crearon de prohibición, o sea, eso se llama una norma pétrea. No hay sino 2 mecanismos, vía referendo o vía asamblea constituyente, nada más. La política petrolera socialista es prácticamente el entierro del petróleo para que lo disfruten otra vez los dinosaurios cuando revivan. Entonces lo que está ocurriendo, para que la gente entienda con el tema petrolero, no es que sea errores de Petro, es el marxismo aplicado a una situación. El único país que yo veo, a no ser que por en África se esté discutiendo eso, pero en América Latina no recuerdo, del tema de repartir la tierra y de expropiarla y de quitarla y de, yo no sé, hacer qué con ella, es Colombia. De manera que la esperanza con un gobierno como el de Petro es ninguna, olvidémosla toda y esperemos que dentro de 2 años haya un nuevo ambiente que permita volver a pensar a los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, en la inversión en el campo. Coders. Conversaciones en CTX. Bienvenidos a Conversaciones CTX. Hoy vamos a hablar con José Obdulio Gaviria sobre el acontecer, sobre lo que está pasando en este momento en Colombia. Y yo quiero comenzar con el tema de Ecopetrol. Uno suponía que iban a hacer lo mismo que hizo Chávez con PDVSA, es decir, fortalecerla en apariencia, pero volverla la gallina de los huevos de oro del régimen. Sin embargo, lo que uno ve con Petro es que está destrozando, despiezando, desprezando a Ecopetrol. ¿Qué opina usted al respecto? Recordemos, Petro es marxista de manual, además de Cusinem y de Marta Harney, que él tampoco es que sea un profundo estudioso del marxismo, aunque no considero un valor o una virtud ser profundo conocedor del marxismo. Y entonces el marxismo parte de la base de que la riqueza está hecha y hay que repartirla. No tiene el menor sentido de la administración, de la construcción de riqueza, de la creación de empleos. Por ejemplo, el marxismo tiene un embrujo con el empleo público. De hecho, en la teoría del Estado marxista, el Estado es el equivalente a un Dios. La frase de Mussolini sobre el Estado, todo en el Estado, con el Estado, nada sin el Estado. Nadie por fuera del Estado. Nadie por fuera del Estado. Es la misma idea marxista. De hecho, Mussolini era uno de los pensadores socialistas de comienzos del siglo XX, paralelo a Lenin y paralelo luego a Stalin. Entonces, lo que está ocurriendo, para que la gente entienda con el tema petrolero, no es que sea errores de Petro, es el marxismo aplicado a una situación. Y entonces tengan la total seguridad de que en el año 26, cuando va a terminar el gobierno de Petro, que nadie se ponga con esas tonterías de que es que él se va a quedar. ¿Cómo se va a quedar? No tiene elementos de materia crítica, masa crítica que le permita quedarse en ninguno de los sentidos, ni cultural, ni político, ni étnico. Es que los afros de la zona del Pacífico son... Pero tampoco tiene ganas, el tipo es perezoso. No, es que él es muy cansado en el sentido de la política y un hombre además concentrado en cosas muy cercanas a la libido y al placer. Pero bueno, entonces terminemos con el tema petrolero. Entonces, el tema petrolero es la destrucción del sistema nuestro, creado con mucha lentitud y muchas dificultades y con muchos traspiés e idas y venidas. Por ejemplo, nosotros tuvimos una política socialista del petróleo. Recuerde que Álvaro Uribe hizo varias cosas. Una de ellas fue retirar del manejo del petróleo a la política sindical y convertirla en política
sindical y nada más. Recuerde usted que hizo una fuerte inversión privada a través de incluso de aportes de personas de la clase media, de los fondos, etcétera. Cambió todo el concepto de gobierno de la empresa y generó ahí mismo un gran avance y un entusiasmo petrolero. Además, se hizo un cambio completo de la política petrolera en el gobierno del presidente Uribe, que generó, con la creación de la Agencia Nacional del Petróleo, etcétera, un crecimiento muy enorme de la exploración y luego de la inversión. Además, la seguridad fue un factor básico. Claro. Por ejemplo, el fenómeno Rubiales, que es un pocito que había por allá lejos y que no se movía porque no se podía mover el petróleo, dado que ya no hay oleoducto y que las carreteras estaban tomadas por la guerrilla. Inmediatamente al año 2003, se logró liberar esa carretera. El pozo pasó como de 2.500 barriles diarios a llegar hasta 30.000. Bueno, en fin, todo esto así de una manera desordenada para decir que la política petrolera capitalista genera riqueza, expansión, crecimiento, se utiliza el fracking, se utilizan todos los métodos modernos. La política petrolera socialista es prácticamente el entierro del petróleo para que lo disfruten otra vez los dinosaurios cuando revivan luego de la desaparición del ser humano. Porque es que esto de salirse del negocio del fracking en Estados Unidos, que causó la dimisión de 2 miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, es condenar al país a un retraso y a una pobreza aún mayor. Se lo voy a decir de una manera bien controversial. El fracking es lo más ecológico que existe. El agua que utiliza el fracking es agua que está en el centro de la tierra y debe estar ahí siempre, y allá regresa. Y no hay realmente ningún efecto sísmico como pretenden algunos, digámosles, no sé, dogmáticos, tal vez, fundamentalistas ambientales. Yo diría más bien idiotas. Y entonces, pues claro, si no lo deja hacer aquí, ya también se fue a los Estados Unidos a no dejarlo hacer. Y los Estados Unidos hizo una revolución. El fracking es la revolución económica más grande de los Estados Unidos, en cuanto que lo convirtió de un consumidor neto y bruto de petróleo en un productor que exporta petróleo. Y le dio autosostenibilidad en cuanto a combustibles a los Estados Unidos. Alguien, cambiando un poco de tercio, decía lo siguiente en CTX. Subió Petro porque no fuimos capaces de defender la democracia. Mientras tanto, el expresidente... Yo no creo eso. Ok, cuénteme. Subió Petro porque el marxismo fue creciendo y expandiéndose ideológicamente a partir del año 91. Hasta el año 91 el marxismo había creado su propio contra, que era siempre por la vía armada. Las discusiones entre los marxistas, no solamente de Colombia, de, por ejemplo, Argentina, los textos, mejor dicho, marxistas, eran la lucha entre quienes creían en la lucha armada y los otros a los que se les decía mamertos, es decir, los de la línea pacifista, que no lo era, sino la de la vía electoral. La combinación de las formas de lucha. Combinando las formas de lucha. Entonces, por ejemplo, en el año 73 se rompe una posibilidad con Chile, pero no porque fuera una discusión entre la lucha armada y la lucha violenta, sino porque el gobierno de Allende fue en Chile un desastre total y por lo tanto el pueblo mismo apoyó su derrocamiento. Pero entonces durante todos estos años, dijéramos desde el año 1917 hasta el año 91, se predicó como principio inmutable para la vía, como los partidos comunistas, comillas, pueblo colombiano, o pueblo chileno, o pueblo argentino, que eso es falso, la identidad entre partidos comunistas y pueblo, llegar al poder era la lucha armada. En el 91, ante la desaparición del Vaticano comunista, el que les surtía de dineros y armas para sus guerrillas, Rusia o la Unión Soviética y toda el área oriental y socialista de Europa, entonces los comunistas latinoamericanos dan un salto cualitativo. Mutan.
mutan. Y además mutan dirigidos por sus jefes, Fidel Castro y Lula da Silva. Fidel Castro por ser Fidel Castro, o sea, uno de los países más pequeños de América. Y Lula por ser el jefe de los comunistas del país más grande. Y entonces comienza una nueva etapa, y esa etapa fue acumulando fuerzas y fue obteniendo el poder a través de todos sus mecanismos ideológicos, políticos, demagógicos, engaños, mucho dinero, y obtuvieron el poder inicialmente en el país más apropiado, más disponible desde el punto de vista de la ideología marxista en América Latina, que era Venezuela. La gente no sabe que Venezuela tiene el Partido Comunista más antiguo, o por lo menos con mejor estructura, fundado por un Machado, que yo supongo que tenga que ver, digamos, de la élite social y económica y política de Venezuela. Ese señor en la década del 10, o sea, en la época de Lenin. Antes de Pérez Jiménez, por supuesto. No, estamos hablando de Lenin, en el año 1917. Sí, claro. Era un hombre que estudiaba en Harvard, se graduó en Harvard, posteriormente hizo un posgrado en la Sorbona de París, se dedicó profesionalmente a la revolución comunista, vino a Venezuela y fundó el Partido Comunista, vino a Colombia y ayudó a la fundación del Partido Comunista en el Partido Socialista principalmente inicial, que era el origen, luego el embrión del Partido Comunista en Colombia, luego estuvo en Perú, y además estuvo muy cerca de todas las instancias de poder. Y luego los comunistas venezolanos estuvieron en el golpe de Estado paralelo al del presidente Rojas en Colombia, que fue la caída de Pérez Jiménez. La junta militar era dirigida por un señor Wolfgang, era un almirante, y él era comunista, y fue luego 2 veces candidato presidencial del Partido Comunista, y fue quien apoyó a Fidel. Digamos, las armas de Fidel eran armas venezolanas, estamos hablando de Sierra Maestra, años 57 y 58. Y entonces en el 59, mire usted esto, para, digamos, graficar la realidad del hecho. Esa foto famosa, que la pones ahora en la producción, de los barbudos entrando a La Habana, en donde están Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos y los demás. Esa foto es de la primera semana de enero del 59. ¿Usted sabe dónde terminó enero del 59 Fidel Castro? Recorriendo triunfalmente Caracas y otras ciudades de Venezuela, acompañado por el presidente de la Junta Militar, este señor Wolfgang Larrazábal, y por los comunistas venezolanos. Ellos luego, digamos, bajo la consigna del Che, son los que primero forman una guerrilla marxista en la década del 60. Fueron primeros que Colombia, y primeros que Bolivia, y primeros que Perú y que Ecuador, o sea, anteriores a las FARC. Entonces allí triunfan y obtienen el gobierno en el 99, y viene todo este proceso que lleva hoy 25 años, y volvamos al petróleo. Destruyeron completamente la industria petrolera del país, que tiene las reservas más altas del mundo, no de América Latina, del mundo. Tiene reservas superiores a Arabia Saudita. Lo que pasa es que es un petróleo difícil es un petróleo pesado, que tiene unas características que de todas maneras son riqueza. Lo mismo ocurre con la minería. Dicen que el país con mayores reservas de coltán es Venezuela. Tiene uranio. Bueno, a ellos, Mauricio, el oro de ellos dice que se produce con algunas toxicidades, o sea, aleaciones inconvenientes, que sale con mucho diamante. Entonces, para rematar con Churchill, donde si los socialistas gobernaran el Sahara, en pocos años habría escasez de arena. Vamos a un punto comercial y ya seguimos en Conversaciones CTX con José Obdulio Gaviria. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software.
Quiero enviar un saludo especial a todos los colombianos patriotas, a esos que entienden que esta es nuestra bandera y que es nuestra piel, a esos que han entendido que el guerrillero Gustavo Petro y su pacto de delincuentes nos llevan mal, y a todas esas personas que se han sumado a esa voz de protesta del fuera Petro, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han respaldado. Hoy les quiero ofrecer esta gorra, mire, fuera Petro. Es una gorra muy bonita, de un excelente material. Los invito a todos ustedes para que me apoyen en este emprendimiento. Despachos a todas las regiones y a todos los rincones del país. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Y seguimos en Conversaciones CTX. Uno de los temas vibrantes, palpitantes en este momento, tiene que ver con la nueva ocurrencia del presidente de emitir dinero. Emitir Petro. Sí, una cosa que es pavorosa y que ha sido comprobada científicamente que genera hiperinflación y genera unos daños económicos muy profundos. Y sin embargo siguen aplicando y siguen intentando aplicar la misma fórmula. Vea, ese señor dice que es comunista, economista del externado. Bueno, o la economía del externado es una barbaridad. O le regalaron el título. O le regalaron el título y no enseñan una cosa elemental y simple. La inflación siempre, en todo lugar, en cualquier país, es un fenómeno monetario. Hay como una masa, pensémosla así, de monedas, monetaria. Y si la masa crece y los productos son los mismos, inmediatamente comienza a reflejarse en los precios. Usted puede, por ejemplo, la estupidez venezolana no, la estupidez comunista en Venezuela, produjo una ley risible, se llama la ley de precios justos. Y entonces usted entra a un supermercado y se lleva preso al gerente y a los trabajadores porque aumentaron los precios. Cuando ahí lo que está reflejando es simplemente no es el aumento de precios, sino la disminución del valor de la moneda. O sea, la disminución de la capacidad de compra de la moneda. En consecuencia, lo que está proponiendo Petro, porque esto se refiere dizque, a la financiación de las víctimas y de los desmovilizados, es que todos los colombianos, sobre todo los más pobres, o la clase media, porque los ricos, pues la inflación para ellos es una cosa que se surte, pero que también sí, se modifica, porque cuando producen la cobran en los precios, y cuando gastan, pues ellos gastan mucho en el exterior, etc. Y entonces ocurrirá que con esa nueva masa monetaria, que es el impuesto más directo y más hostil contra el bienestar de la gente, hará que todos paguen eso. Es decir, no es que haya un nuevo recurso para pagarle a las víctimas, entre comillas, sino que a las víctimas les llegará una moneda más desvalorizada. Y esa moneda más desvalorizada es la que tienen los pobres en sus ingresos, que hará que poco a poco su salario valga mucho menos en relación y en comparación o con las monedas extranjeras, divisas, o con los productos tanto primero extranjeros y luego con los productos colombianos. O sea que realmente lo que está diciendo es que le entreguemos más papelitos pintados a las víctimas y a los trabajadores y a la clase media para soñar con que estamos redimiendo o estamos cumpliendo unos compromisos históricos o no sé qué cargas históricas con las víctimas de la violencia que ellos mismos generaron. Otro asunto que está, claro, otro asunto que está en este momento muy candente tiene que ver con la reforma agraria, específicamente con el tema de la expropiación por vía administrativa, la justicia agraria que están mencionando y que en primer lugar entran a expropiar y después entran los jueces a decidir. O sea,
En efecto, lo primero que dice el artículo 12 es expropiación por vía administrativa. Esas expropiaciones ya había prometido Petro que él no iba a expropiar y no sé qué, pero en la práctica sí se va a presentar una expropiación de aprobarse ese proyecto en el Congreso. ¿Sabe una cosa? La mejor garantía de estabilidad y crecimiento es el respeto a la propiedad privada. Claro. El único país que yo veo, a no ser que por ahí en África se esté discutiendo eso, pero en América Latina no recuerdo, que todavía estén discutiendo el tema de repartir la tierra y de expropiarla y de quitarla y de, yo no sé, hacer qué con ella, es Colombia. Además con un amor profundo por los minifundios, Sí. que está comprobado históricamente que no funciona. Aquí hay una persona que sabe mucho de economía de Ecuador, está muy metido en ella. Fue diputado en Antioquia y es un tipo ya retirado, pero muy conocedor de la economía agrícola ecuatoriana, y me dice que allá hay explotaciones de brócoli como de 30.000 o 40.000 hectáreas de brócoli. En Chile, por ejemplo, la propiedad para la siembra de lo que llaman materia forestal, ellos ya no le dicen árboles, bueno, un nombre ahí todo elegante, es muy común. Nosotros tenemos un inversionista chileno que vino por la seguridad que produjo el gobierno del presidente Uribe, que era la seguridad democrática, y compró unos 20.000 hectáreas y tiene sembradas 17.000 que ya están para entrar en producción, 17.000 hectáreas. Eso para un comunista es poco menos que un sacrilegio, un sacrilegio, y metería o lo mandaría al infierno por las vías del fusilamiento o por las vías de mandarlo a una prisión perpetua. O le manda a la Minga o la primera línea, ¿no? O al ELN y a las FARC. Entonces, estos tipos dedicados a pensar en minifundios, en recortar derechos para que los inversionistas, sobre todo los colombianos, pero también los extranjeros, porque digo sobre todo los colombianos, porque una de las experiencias más bellas de crecimiento agroindustrial en Colombia es producto de unos jóvenes en esa época santanderianos que se metieron por allá a la altillanura y prácticamente convirtieron una tierra muy cercana a una especie de desierto en una Potosí de riqueza esplendorosa. Hicieron tierra. Entonces, los productores o los empresarios dispuestos a invertir y a crear riqueza en el campo tienen todas las limitaciones y todas las dificultades para hacerlo. De manera que la esperanza con un gobierno como el de Petro es ninguna, olvidémosla toda, y esperemos que dentro de 2 años haya un nuevo ambiente que permita volver a pensar a los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, en la inversión en el campo, y sobre todo grandes inversiones de muchas hectáreas, sin quitárselas a nadie, comprándolas o arrendándolas para que haya una renta muy suntuosa para sus actuales propietarios. Yo recuerdo la experiencia del presidente Uribe con respecto a Montes de María y de ese sur de Bolívar. Después de liberarlo, porque fue una liberación de la coyunda de las FARC, que tenía ya su bloque Caribe y que tenía un señor Caballero, que era su apodo, su señora y su hija que dominaban eso allá, donde tuvieron a Fernando Araujo mucho tiempo secuestrado. Inmediatamente se creó una expectativa muy interesante de los grandes empresarios colombianos por la inversión en el sector en palmicultura, ¿no? Palmicultura, caucho y creo que, digamos, forestación, industria forestal, porque Colombia es que, dicen ellos, los que saben, tiene unas ventajas enormes en cuanto a la ubicación en la tierra, ya, porque tenemos más luz y tenemos más calor y todos los elementos que producen ese crecimiento tan acelerado de las plantas. La teca, me acuerdo que era uno de las... Y se sembró mucha teca. Pues bien, la izquierda logró acabar con todo eso. De hecho, uno de los grandes grupos económicos que está en Antioquia terminó entregando en donación miles de hectáreas a la Universidad de Antioquia, que las tiene ahí como una reserva, porque la Universidad de Antioquia no es una empresa, no es
no es una creadora pues de grandes, aunque podría ser. En Honduras, por ejemplo, hay una universidad multimillonaria que tiene más de 10.000 hectáreas y que es el mejor centro, es el Harvard de formación de los agrónomos y de los grandes científicos del campo. Entonces eso ocurrió. Finalmente, una pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Vamos a tener elecciones libres en 2026? No me la haga. Bueno, total. Imagínense usted que acaba de salir, estamos hablando hoy 28 de agosto del 2024, para quienes nos vean dentro de 2 o 3 años y digan, va, señor, estuvo hablando de las elecciones de mayo del 2026. Y ya se rompió no un techo, sino un piso. Porque Petro, por efecto del trabajo, de la lucha, de la batalla ideológica que nos ganaron durante mucho tiempo las izquierdas, el marxismo, y concretamente Petro y el polo, ¿cómo se llaman? Antes era el polo democrático, ahora Alianza Democrática histórico. De 19, Pacto Histórico. Ajá. Entonces, hicieron creer o dieron la sensación de que había una masa del 30% de colombianos que no se le movían, inamovibles. Sí, las cuentas siempre en las encuestas eran 70-30, ¿no? Pues ya bajó, ya está en 29, hoy, 28 de agosto. Y le pronostico lo siguiente: si siquiera hagamos un programa dentro de 2 meses que sale Inbamer, y va a bajar más de 10 puntos. O sea, estaba en 29 y la vamos a ver en 20, lo vamos a ver en 19. Entonces, el gobierno es el producto también de ciertos acuerdos, de ciertas identidades, de ciertos encuentros. Y si la sociedad toda comienza a observar quién es Petro, a entenderlo, a ver el engaño. Yo estoy haciendo ahora yo ahora escribo eso en Twitter, me volví periodista de Twitter gratuito. Además no me pagan, entonces bueno, muy sabroso así. Y la presento cuando me da la gana, pero son artículos realmente, con el nuevo sistema ese de premium. Comparando, para que a Petro le dé harta rabia, no sé si me lea o no me lea, él y yo fuimos compañeros en el Senado, pero él es un hombre muy descortés y no creo que me tenga. Yo lo tengo a él, pero inclusive por cortesía a todos los... ¿Usted se imagina a Petro leyéndolo? No, pero bueno. Pero entonces que le digan, pues, porque él debe ser verbalizado. Lleva el resumen. Entonces, estoy preparando. Acuérdese que Inbamer tiene un historial. Y es la primera de las encuestas que sale. Luego vienen la del actual gobierno y luego viene la de los departamentos y las grandes ciudades. Entonces él tiene un historial que lo republica cada 2 meses, que comenzó en el final del gobierno de Gaviria, o sea, la historia, y termina en el actual gobierno, en el periodo en que estábamos, los 6 meses, porque realmente lo que se está moviendo es hasta julio del 24. Y entonces le voy a mostrar a la gente, sobre todo a los jóvenes, el comparativo entre cómo veía el pueblo colombiano el gobierno de Uribe y cómo ve a Petro. Le voy a quitar a Santos y a Duque para que no se distraigan, que también muy mal les fue. Presidente Uribe es un ejemplo de gobernante exitoso, probo, dedicado al trabajo y con una respuesta del pueblo colombiano, premio, o sea, línea verde. Y el presidente Petro es una escoria política. Y en consecuencia el pueblo lo está premiando, no castigando, con una línea roja. Ya que menciona a Uribe, veo a Petro muy entusiasmado con una reelección, tirando una cascarita. Y es las reelecciones y la reelección de los otros expresidentes. No va a decir esto, y eso me tocó a mí porque eso es del 15, yo estaba en el Senado de la República. Ellos, llevar, la izquierda llevó como si fuera un gran avance, un gran paso adelante, la no reelección. La no reelección es una teoría política que nació en México como consecuencia de un régimen muy largo que se logró derrocar por la violencia, que es el de Porfirio Díaz. Entonces, quien lo derrocó, que era un indígena muy genial y muy gran dirigente político, Benito Juárez, consagró un principio
voto efectivo, no reelección, así se dice. Voto efectivo, no reelección. O sea que en el ADN de, digamos, Centroamérica, Norteamérica, abajo de los Estados Unidos, hay un principio de no reelección. Y ellos lo revivieron en el 15, pero nosotros lo habíamos levantado en el año 2005. Y que además es un mecanismo moderno. La reelección no es un premio, la no reelección no es un castigo, es un derecho de elegir y ser elegido mientras haya condiciones políticas y mientras no haya mecanismos de compulsión al elector. Y entonces estos tipos en el 2015 lo levantaron y establecieron el siguiente mecanismo. Oiga bien, para que haya un levantamiento de la norma que ellos crearon de prohibición, o sea, eso se llama una norma pétrea, no hay sino dos mecanismos. No es el acto legislativo, que ellos lo podrían hacer, tienen mayoría en de hecho, Cámara, Cristina Zuleta está proponiéndolo como acto legislativo. Pues no ha leído, la pobre no ha leído el artículo del 2015. No, ella no es buena y establece, lectora. Usted no lo puede levantar sino vía referendo o vía asamblea constituyente, nada más. Y además nosotros tenemos todavía una Corte Constitucional que es imposible que ellos la permeen con semejante dislate. Pues la pueden permear con, dijéramos, ganando de debates y logrando que les aprueben algunas leyes o las aprueben, no, que declaren constitucional lo que no lo sea. Todavía tienen algunos mecanismos, pero semejante tema es imposible. Cuando yo pienso en eso, recuerdo a Augusto Ibáñez, cuando decía que este era el siglo del gobierno de los jueces. Yo veo a las Cortes como un partido político que pueden ser puestos por el presidente, por el Congreso, por el que sea, pero finalmente ellos van a tomar las decisiones a favor de ese partido político de los jueces, no de Petro, no de la izquierda, no de la derecha, no de nadie, de ellos. No, pero sí estás en lo cierto al afirmar que hay una incidencia del concepto político en la decisión judicial, eso es evidente. Y esa, por ejemplo, la garantizo para que nadie más siga. Yo no entiendo por qué hay gente todavía hablando y hablando de que va a haber reelección, cuando hay unas circunstancias políticas inmodificables que están en el propio Senado, están en la Cámara, están en el propio gabinete. ¿Usted no ha visto que el ministro del Interior de Petro fue el primero que dijo, no, ¿cómo le ocurre? Sí, ¿Cierto? Ajá. ¿Qué está diciendo ahí? O a lo mejor él lo echa, y al echarlo lo que hace es debilitarse, no fortalecer la posición y el criterio de que puede sacar una reelección de una manera, digamos, arbitraria. No hay la menor, digamos, si usted me pregunta, de 1 a 100 posibilidades de que este señor se meta en un cuento de la reelección, yo le diría 0. Doctor José Obdulio Gaviria, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Nos encontramos en otra oportunidad en 2 meses. Vamos a acordarla para analizar encuestas. Nos vamos a sentar en esa. En cuanto me equivoqué respecto a que cae 9 puntos. Yo creo que sí va por ahí el asunto. Sí, porque es que acuerde que ya es entrar en barrena. Claro, de acuerdo. Y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.